tal, queridos hermanos? ¿Cómo se encuentran? Les deseo un feliz sábado. Les saluda su amigo Antonio García de Estudiando el Verbo. Vamos a tener un pequeño resumen de la lección número 11. Ya casi concluimos este trimestre y se viene un tema muy interesante el día de hoy en la escuela sabática titulado La Biblia y la Profecía para este 13 de junio de 2020, y el texto clave lo encontramos en Daniel 8:14, un versículo muy conocido, pero a la vez que muchos no tenemos claro todavía. Dice así la palabra de Dios: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La Biblia y la profecía. ¿Qué quieren decir estos versículos y por qué es el versículo clave de esta lección? El objetivo número 1 que nosotros debemos de tener en cuenta, y no solamente como maestros de escuela sabática, sino como alumnos en este andar cristiano, es el siguiente. Nosotros, para empezar, tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿qué deseo que alcances con el estudio? ¿Qué es lo que deseo realmente que alcance mi alumno con el estudio? ¿Qué influencia quiero tener yo en esta lección número 11? Para empezar, necesitamos ser. ¿Qué necesitamos ser? Jesús desea que seas un discípulo que interpreta las profecías y crece en su fe. Pero ¿qué puedo hacer para lograr este objetivo? ¿Qué voy a hacer? Para ello debes saber los siguientes puntos. Saber entender cómo interpretar las profecías. Es decir, yo no puedo comenzar a estudiar las profecías simplemente leyéndolas como un texto literal. Necesito saberlo interpretar, y para ello necesito también el segundo punto: sentir el deseo de interpretar las profecías con principios de interpretación. ¿Qué es esto? Lo vamos a ver más adelante. Y número 3, hacer la decisión de entender las profecías y crecer en la fe. Y ojo con este punto, porque este punto es el más importante de todos: no tener predisposición para entender las profecías. Muchas veces decimos, yo no puedo entender las profecías. Las profecías son para los hermanos que tienen una espiritualidad avanzada. Son para los hermanos con más experiencia. Son para los hermanos que tienen cargos importantes, para los ancianos y sobre todo para los pastores. Yo soy un simple hermano de iglesia que se sienta todos los sábados en el mismo lugar. ¿Cómo pues voy a interpretar las escrituras? Pero este es el punto más importante de la lección: hacer la decisión de entender las profecías, y por lo tanto, al tomar esa decisión vamos a crecer en la fe. El método. ¿Cómo vamos a enseñar? ¿Qué camino a seguir con el alumno? Ahora, hermanos, necesitamos hacer 4 puntos aquí, ¿sí?, para entender el camino y el método del aprendizaje de los alumnos en cuanto a profecía, y no solamente profecía, sino cualquier otro tipo de enseñanza bíblica, porque hay muchas cosas en la palabra de Dios que necesitamos enseñar a nuestros alumnos. Número 1, motiva. ¿Qué debo ser? Motivar la comprensión del objetivo y el tema. Después de entender, lograr el aprendizaje esperado. ¿Entendiste este texto? Vamos a leerlo otra vez. Recuerda, lo número 1 es motivar. ¿Qué debo ser? Motivar la comprensión del objetivo y el tema. Después de entender, lograr el aprendizaje esperado. Nosotros necesitamos motivar. Cuando tú eres un maestro, querido hermano, que empieza a pasar lista de escuela sabática, y eres el primero en anotar y decir, yo estudié mis 7 días, de esa forma estás motivando a tus alumnos. 2. Explora. ¿Qué debo saber? Descubrir verdades del tema investigado, siempre razonando de causa y efecto. Tienes que explorar el porqué de las cosas. ¿Por qué los hermanos dicen y por qué interpretan la profecía de esa forma?
¿Cómo interpretan la estatua de Nabucodonosor? ¿Y por qué lo dicen? ¿En qué se basan? ¿Por qué dicen que esas bestias representan a esas naciones? ¿Tiene algo que ver con la historicidad? ¿Tiene algo que ver con la misma historia? Bueno, nosotros necesitamos explorar más a fondo. Número 3. Aplica. ¿Qué debo sentir? Sentir el deseo de aplicar en mi vida los conocimientos descubiertos, ¿sí? La profecía no solamente es para que tú te vanaglories y decir, ay, ese hermano es experto en profecía, ese hermano es muy sabio, ese hermano es el único que sabe interpretar profecía en nuestra iglesia. Número 4. Crea. ¿Qué debo hacer? Pues la decisión más difícil de todas, ¿verdad? La teoría es fácil, pero el qué debo de hacer es lo principal. Tomar la decisión de aplicar los conocimientos descubiertos en la vida práctica y compartirlos. Ahora, número 2. Motivar. ¿Cómo despertar el interés para lograr el aprendizaje? Vamos a verlo a fondo. Con preguntas motivadoras o presentando necesidades y casos de la vida. ¿Qué método de interpretación usaron el profeta Daniel y Juan? ¿Tú sabes esa respuesta? ¿Qué método de interpretación usaron el profeta Daniel y Juan? Bueno, te lo dejo por ahora en incógnita. Número 2. ¿Cómo identificamos el cuerno pequeño? Y número 3. ¿El juicio investigador es la verdad presente? ¿Estamos seguros de ello? ¿O en qué nos basamos? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Número 1. ¿Qué método de interpretación usaron los profetas Daniel e Isaías? Para que nosotros veamos esto, necesitamos ver Daniel 2, 27 al 45 y Daniel 7, del 15 al 18. Ahorita por el tiempo no lo vamos a ver, porque este es un bosquejo para maestros. Pero por favor, léelo para que entiendas los siguientes puntos que te voy a decir. El método historicista. Este método es el mismo que usaron Daniel y Juan como la clave para su interpretación. El método historicista considera que la profecía tiene un cumplimiento progresivo y continuo en la historia, que comienza con el pasado y termina con el reino de Dios. Así es. O sea que Daniel y Juan utilizaron este método, ¿sí? Recuerda que el método historicista, hermano, considera que la profecía tiene un cumplimiento progresivo y continuo en la historia, que comienza con el pasado y termina con el reino de Dios, así como lo vemos en la estatua de Nabucodonosor, ¿sí? El pasado empieza ¿con qué? Con el oro. ¿Y a quién representa, hermanos? Así es, representa a Babilonia. Y así nos seguimos, después Medo-Persia, después Grecia, después Roma, ¿sí? Etcétera. ¿Y en qué culmina con esa roca que destruye esa estatua? Pues con el reino de Dios. Ese es el método historicista. Ahora, punto número 2. Es el método que la indicó Dios mediante un ángel al profeta Daniel. El profeta dice: yo, Daniel, y me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y él me declaró la interpretación diciendo: estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, y después los santos recibirán el reino. Pasa exactamente como a la estatua de Nabucodonosor. Vemos 4 bestias que representan en el pasado 4 reyes que podemos confirmar en la historia, que se han levantado y se levantarán. Y después al final está en la cima de todo, en la culminación de todo, el reino de Dios. Ahora, número 2. ¿Cómo identificamos al cuerno pequeño? Yo te invito a que leas Daniel 7 del 1 al 25 y también el capítulo 8, los versículos del 1 al 13. Ahí nos vamos a dar cuenta y a entender el punto siguiente. Hay 7 características comunes entre el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8. Número 1. Se describen a ambos como un cuerno y ambos son poderes perseguidores, ¿sí? Ahí vemos esa concordancia y esa similitud. Número 2. Ambos se exaltan a sí mismos
y son blasfemos, ¿sí? Los dos. Número 3. Ambos atacan al pueblo de Dios. Esto lo podemos corroborar en Daniel 7:25 y en los capítulo 8, versículo 24. Número 4. El tiempo profético delinea aspectos de la actividad de ambos, ¿sí? Esto lo corroboramos en Daniel 7:25 y en Daniel 8:13 y 14, ¿sí? Número 5. Ambos se extienden hasta el final del tiempo. Y lo corroboramos en los versículos que se ven en la pantalla. 6. Ambos serán destruidos de forma sobrenatural. También es otra concordancia y otra similitud. Ahora, ¿el juicio investigador es la verdad presente? ¿Ustedes qué dicen? Vamos a ver Daniel 7, 9 y 14 y Daniel 8, 14 y 26. Eso ustedes lo tienen que consultar, porque recuerden que es un bosquejo para maestros y necesitamos avanzar. ¿Es la verdad que se debe presentar en estos días? Claro que sí. Es la verdad presente. La verdad presente no son temas sensacionalistas y que algunos, claro que son acertados, no digo que no. Pero la verdad presente es decirle a la gente que están siendo juzgados, que en este momento hay un juicio investigador en donde estamos viendo las obras de cada quien, y no porque seamos salvos por obras, ¿sí? Porque somos salvos por gracia, pero la fe sin obras es muerta. Así que necesitamos guardar un equilibrio entre depender totalmente de Dios y de su gracia y de su misericordia, y también nuestro esfuerzo como cristianos. Después del periodo de persecución medieval, que terminó en 1798 con la captura y la reclusión del Papa por parte del general Verdier, esto está en Apocalipsis 13:3, y Daniel 7 y 8 hablan del juicio, ¿sí? Ahora, el juicio se llevará a cabo en el cielo, donde el juez se sentó. Esto lo podemos corroborar en Daniel 7:10. Si tú quieres, puedes ir haciendo pausa en cada uno de los puntos para que puedas leer en la cita. Siguiente. Esta escena del juicio en Daniel 7 es directamente análoga a la purificación del santuario en Daniel 8:14. Por favor, consulta el versículo. Y siguiente, el aspecto central que se debe considerar aquí es la escena del juicio, que es después de 1260 años. Número 4. Aplica. ¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos? ¿Qué deberíamos de desear entonces, queridos hermanos? Y es lo más importante. Deseo de presentar la verdad presente del juicio divino que empezó en el cielo y prepararse para este juicio investigador. ¿Deseas comunicar sobre el juicio investigador? ¿Sí o no, querido hermano? ¿Cuál es tu decisión? ¿Acaso, querido hermano, seguir viviendo en esta vida mundana? ¿Seguir disfrutando de los placeres temporales? Eso es lo que le debes preguntar a tu alumno. Y número 5, planificación. ¿Qué debo hacer la próxima semana? Informar a los amigos y familiares de que ya empezó el juicio investigador, hermano, o previo al advenimiento del Señor Jesús. Amén. Básicamente, esto es lo que nosotros debemos de enseñar en esta lección. Que el juicio investigador es la verdad presente y que Jesús viene pronto. Los créditos originales al diseño de este bosquejo para maestros se lo debemos al licenciado Alejandrino Aliere Caguana, ¿sí? Ahí tenemos su página de WordPress. Ahí dejamos el link para que tú lo visites y obtengas más recursos para dar tu lección. Distribución de recursos bíblicos. Hermano, para recibir las próximas lecciones, inscríbete enviando un mail a la siguiente dirección: estrategia@mancocopac.blogspot.com. Asunto: lecciones en PowerPoint. Eso es lo que tú debes de poner en el correo. Recursos bíblicos y recursos gratuitos, ¿sí? Y ahí tenemos otra página en la parte de abajo en donde tú puedes obtener más recursos. Queridos hermanos, que tengan un feliz sábado. Les saluda su amigo Antonio García de Estudiando el Verbo,
y recuerden que todos juntos somos una comunidad que comparte sus recursos para la expansión del Evangelio. Hasta luego y que Dios te bendiga, mi querido maestro de escuela sabática y mi querido líder de grupo pequeño. Adiós. Hasta la próxima.